Conocí a Michael hace 18 años en la universidad. Él estudiaba arquitectura mientras yo cursaba contabilidad. Nuestro amor floreció rápidamente, y después de 3 años de noviazgo, nos casamos en una ceremonia íntima. Mi suegra, Victoria, nunca aprobó nuestra relación. Provenía de una familia adinerada y consideraba que yo no estaba a la altura de su hijo, una simple contadora. Solía murmurar cuando pensaba que no la escuchaba. El padre de Michael, Robert, era diferente. Un empresario exitoso que había construido su fortuna desde cero. Siempre me trató como a una hija. El dinero no hace a la persona, me dijo una vez. Son las acciones las que definen quiénes somos. Nos mudamos a una de las propiedades familiares, una hermosa casa colonial que Robert había comprado años atrás. Victoria se opuso, pero Robert insistió. Es un regalo de bodas, declaró firmemente. Los primeros años fueron felices. Michael y yo establecimos nuestras carreras. Él en su propio estudio de arquitectura y yo en una firma contable respetable. Victoria mantenía su distancia, limitándose a visitas ocasionales donde no perdía oportunidad de hacer comentarios despectivos sobre mi origen humilde. Robert falleció repentinamente 5 años después de nuestra boda. Su muerte fue un golpe devastador para todos, especialmente para Michael, quien adoraba a su padre. Victoria cambió después del funeral, volviéndose más amargada y controladora. Todo esto debería ser mío. La escuché decir una vez mientras miraba alrededor de la casa. Robert era demasiado blando con sus regalos. Michael y yo intentamos mantener la paz, enfocándonos en nuestro trabajo y en construir una vida juntos. No podíamos tener hijos, lo cual se convirtió en otra fuente de críticas por parte de Victoria. Ni siquiera puedes darle un heredero a la familia, me dijo en una cena familiar. Hace 2 años, nuestras vidas cambiaron dramáticamente. Michael fue diagnosticado con un cáncer agresivo. Los siguientes meses fueron un torbellino de hospitales, tratamientos y esperanzas rotas. Victoria aprovechó la enfermedad de Michael para insertarse más en nuestras vidas. Se mudó temporalmente a nuestra casa, alegando que quería estar cerca de su hijo. En realidad, pasaba más tiempo criticando mis decisiones y tratando de influir en las opciones de tratamiento. Deberías llevarlo a Suiza, insistía. El dinero no es problema, pero Michael había sido claro, quería quedarse en casa, cerca de sus amigos y su trabajo. Una tarde, mientras Michael dormía, Victoria entró en mi oficina en casa. Cuando todo esto termine, dijo con una frialdad que me heló la sangre, las cosas van a cambiar. No entendí completamente lo que quería decir hasta que Michael falleció hace 6 meses. El día después del funeral, Victoria apareció con su abogado. Esta casa pertenece a la familia Marsal, declaró, y tú ya no eres parte de esta familia. Me quedé atónita. Pero Robert nos dio esta casa como regalo de bodas. Victoria sonrió con malicia. ¿Tienes algún documento que lo pruebe? Porque según los registros, la casa está a nombre del fideicomiso familiar. Me dio una semana para mudarme. Estaba demasiado devastada por la pérdida de Michael para pelear. Empaqué mis pertenencias y me mudé a un pequeño apartamento. Las semanas siguientes fueron un borrón de dolor y confusión. Me sumergí en mi trabajo, tratando de no pensar en la injusticia de todo. Entonces, hace 3 días, recibí una llamada inesperada. Era Margaret, la antigua secretaria de Robert. Sara, necesito verte urgentemente, dijo. Encontré algo mientras limpiaba mis archivos antiguos. Algo sobre la casa, y mucho más. Su voz temblaba. Robert me hizo prometer que si algo le pasaba a Michael, te entregaría unos documentos. Nunca pensé que tendría que hacerlo tan pronto. Me encontré con Margaret en una cafetería tranquila. Sacó un sobre grueso de su bolso. Robert sabía que Victoria intentaría algo así, explicó mientras me entregaba el sobre. Por eso tomó precauciones. Dentro del sobre había documentos que cambiarían todo, el testamento original de Robert, escrituras de propiedad, y una carta dirigida a mí que comenzaba, querida Sara, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad, pero antes de que pudiera terminar de leer, mi teléfono sonó. Era el detective privado que había contratado semanas atrás para investigar las finanzas familiares. Señora Marsal, encontramos algo sobre Victoria que necesita ver inmediatamente. ¿No va a creer lo que ha estado haciendo todos estos años? Me reuní con el detective en su oficina esa misma tarde. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y documentos conectados con hilos rojos, como en las películas de detectives. Su suegra ha estado ocupada, comenzó, extendiendo una carpeta sobre su escritorio. Muy ocupada durante los últimos 20 años. Los documentos revelaban una red de fraude financiero que se extendía décadas atrás. Victoria no era la rica heredera que pretendía ser. Había estado malversando fondos del fideicomiso familiar desde antes de la muerte de Robert.
¿Recuerda la empresa constructora que quebró justo después de la muerte de Robert?, preguntó el detective. Claro que lo recordaba. Había sido un escándalo local, cientos de trabajadores perdieron sus empleos de la noche a la mañana. Victoria orquestó esa quiebra, explicó. Desvió millones a cuentas offshore usando identidades falsas. Pero eso no es lo peor. El detective sacó otro archivo. ¿Sabía que Robert cambió su testamento 2 semanas antes de morir? Mi corazón se detuvo. ¿Qué? El testamento que se presentó después de su muerte era falso. Victoria y su abogado personal, James Henderson, presentaron una versión fabricada. Mientras procesaba esta información, el detective continuó revelando más detalles oscuros. Victoria había estado involucrada en esquemas similares con otras familias adineradas, usando su estatus social como cobertura. Pero cometió un error, sonrió el detective. Guardó todos los documentos originales, incluyendo el testamento real de Robert. ¿Dónde? En una caja de seguridad secreta, a nombre de Michael. Mi mente dio vueltas. Michael nunca mencionó una caja de seguridad. ¿Lo sabría él? El detective me mostró más evidencia. Fotografías de Victoria reuniéndose con criminales conocidos, transferencias bancarias sospechosas, documentos falsificados. La mujer que me había atormentado durante años era una criminal profesional. Hay algo más, dijo el detective, dudando. Encontramos correos electrónicos entre Victoria y el médico que diagnosticó a Michael. Mi sangre se heló. ¿Qué quiere decir? El doctor Stephens no era un oncólogo real. Era un impostor contratado por Victoria. Los síntomas de Michael fueron inducidos. El mundo pareció detenerse. Las implicaciones eran demasiado horribles para procesarlas. Está diciendo que ella. No pude terminar la frase. Los análisis toxicológicos que ordenamos muestran niveles elevados de sustancias que imitan los síntomas del cáncer. Victoria había estado envenenando a Michael gradualmente durante años. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras la rabia y el horror luchaban dentro de mí. Victoria no solo me había quitado mi casa, había matado a su propio hijo. ¿Por qué? Susurré. El testamento real de Robert dejaba todo a Michael, con una condición: si Michael moría sin herederos, la fortuna completa pasaría a su esposa, no a Victoria. En ese momento, recordé la carta de Robert que aún no había terminado de leer. La saqué con manos temblorosas. Querida Sara, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. Conocía la verdadera naturaleza de Victoria mucho antes de morir. Descubrí sus esquemas, sus mentiras, su codicia sin límites. Intenté proteger a Michael, pero sabía que Victoria nunca se detendría. Por eso tomé precauciones. La casa donde vives, todas las propiedades del fideicomiso, las empresas, todo está legalmente a tu nombre desde hace 20 años. Los documentos en este sobre lo prueban. Victoria cree que el fideicomiso familiar está bajo su control, pero es solo una fachada. Tú eres la verdadera propietaria, Sara. Siempre lo has sido. Protege nuestro legado. Haz justicia. Con amor. Robert. Adjuntos estaban todos los documentos legales, escrituras, contratos, todo perfectamente en orden y legalmente vinculante. ¿Qué quiere hacer?, preguntó el detective. La respuesta era clara: llamar a la policía. Los eventos siguientes se desarrollaron como una avalancha. La policía allanó la mansión donde Victoria se había instalado, mi mansión. Según los documentos, encontraron más evidencia: los venenos usados en Michael, documentos falsificados, millones en efectivo. Victoria estaba tomando el té cuando los oficiales llegaron. Su rostro pasó de la indignación al terror cuando me vio entrar detrás de ellos. ¿Qué significa esto?, exigió. Significa que el juego terminó, Victoria, respondí, mi voz firme. Sabemos todo, lo del testamento falso, los fraudes, y lo que le hiciste a Michael. Se puso pálida. No sé de qué hablas. ¿No? ¿Qué hay de la caja de seguridad a nombre de Michael? ¿O del falso doctor Stephens? Victoria intentó correr, pero los oficiales la detuvieron. Mientras la esposaban, gritaba que todo era una conspiración, que yo era una cazafortunas, que ella era la verdadera víctima. Su arresto fue solo el comienzo. La investigación destapó décadas de crímenes. James Henderson, su abogado cómplice, confesó todo a cambio de una sentencia reducida. El falso doctor Stephens fue capturado tratando de huir del país. Los siguientes meses fueron un torbellino de procedimientos legales. Salieron a la luz más víctimas de los esquemas de Victoria, familias que habían perdido fortunas, vidas destruidas por su codicia. Usé los recursos y conexiones que ahora controlaba para ayudar a estas familias. Establecí un fondo para compensar a los trabajadores que perdieron sus empleos en la constructora. La justicia finalmente llegaba, aunque demasiado tarde para Michael.
Victoria fue sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de Michael y múltiples cargos de fraude. En el juicio, ni una vez mostró remordimiento. Hoy, 3 años después, la casa donde viví con Michael es un centro de apoyo para víctimas de fraude financiero. El legado de Robert continúa a través de fundaciones benéficas que ayudan a personas necesitadas. Encontré los diarios de Michael mientras limpiaba su oficina. En ellos, descubrí que había comenzado a sospechar de su madre en sus últimos meses. Había estado recopilando evidencia, tratando de protegerme incluso mientras su salud se deterioraba. En su última entrada escribió: si algo me pasa, sé que Sara descubrirá la verdad. Tiene la misma inteligencia y determinación que papá. Los amo a ambos, y sé que juntos, incluso después de mi partida, harán lo correcto. La semana pasada, recibí una carta de Victoria desde la prisión. No la he abierto. Algunas personas no merecen una segunda oportunidad. En el jardín de la casa, planté un árbol en memoria de Michael y Robert. Cada primavera florece, recordándome que aunque la justicia puede tardar, finalmente llega. El detective que me ayudó a descubrir la verdad ahora dirige la división de fraudes de mi fundación. Juntos, hemos ayudado a decenas de familias a recuperar lo que perdieron por estafadores como Victoria. Margaret, la antigua secretaria de Robert, se jubiló el año pasado. En su fiesta de despedida, me entregó una última carta de Robert, fechada el día de mi boda con Michael. Querida Sara, hoy te vi caminar hacia el altar, radiante y llena de amor por mi hijo. Supe entonces que había elegido bien. Nuestro apellido puede ser Marsal, pero tú tienes el verdadero espíritu de un constructor, no de edificios, sino de justicia y esperanza. Cuida de nuestra familia, incluso cuando yo no esté. Con amor eterno. Robert. Sus palabras me guían cada día mientras continúo su legado. La fortuna que Victoria codiciaba tanto ahora sirve para ayudar a otros, creando algo más valioso que el dinero: esperanza. A veces, en las noches tranquilas, siento la presencia de Michael y Robert, no con tristeza, sino con gratitud por el amor que me dieron y la fuerza que me dejaron para hacer justicia. Como dice el viejo proverbio, la verdad siempre sale a la luz, y cuando lo hace, cambia no solo nuestro pasado, sino también nuestro futuro.